Darío, por el bienestar de la comunidad. La sala de Jairo. Nuestra invitada, Alba Lucero García Fajardo, magíster en Psicología Cultural, docente en la Autónoma, en la ICESI. Ha escrito varios libros, ha estado aquí, sus temas son importantísimos para la comunidad. Aquí quien tenga el momento o los invitamos a un momento ideal que es de atención, que tiene que ver con nosotros, indudablemente, de cómo, voy a decir, mutamos de identidades, digamos así, que por estos cambios naturales que tiene este mundo. Pero ella es la que sabe, yo preguntaré aquí cosas, y, bueno, desde mi punto de vista. Identidades móviles en la posmodernidad. Psicóloga, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a usted. Bueno, como Lucero García. ¿Cómo podemos definir esto? ¿Qué es identidades móviles en la posmodernidad? Bueno, el tema es muy importante para todos nosotros, puesto que desde que nacemos el concepto de identidad, el aspecto de la identidad está ahí presente. ¿Qué podemos entender por identidades o identidad? Es un concepto que hace referencia a un criterio que nos identifica, que nos hace similares y a la vez diferentes. Es un concepto que habla de un sentido de pertenencia que nosotros tenemos respecto a un país, respecto a un departamento, respecto a una ciudad, respecto a un equipo de fútbol. Un sentido de pertenencia que es vital para cualquier ser humano, porque ese sentido de pertenencia le permite interactuar, le permite entrar en el mundo y participar del mundo, siendo único, siendo diferente, pero a la vez igual que los demás seres humanos. Entonces, el concepto de identidad es fundamental, digo, porque desde que nacemos nosotros empezamos en ese proceso, en el proceso de construir una identidad con la cual nos presentamos ante el mundo, con la cual interactuamos en el mundo. Y esta identidad se va forjando, se va construyendo a partir de experiencias, a partir del afecto que recibimos en familia, a partir de eventos en los cuales participamos en el día a día. Ahí vamos agarrando elementos que nos permiten ir constituyendo una identidad. Entonces, cuando hablamos de identidades móviles, estamos reconociendo el hecho que la identidad está en continua transformación. No podemos hablar de una identidad estática, de una identidad inmóvil, no. Por el contrario, la identidad se está moviendo y a partir de la participación del ser humano en diferentes contextos se va transformando. Ya ahí, cuando hablamos de identidades móviles, ya ahí estamos diciendo por qué es móvil. Pero también es móvil hoy en la posmodernidad, y era lo que hablábamos antes. La posmodernidad es una época, es un modelo cultural, que permite el cambio, que permite la transformación. Es un modelo cultural, sociocultural, que tiene cosas de pronto criticables, pero también tiene cosas increíbles, maravillosas. Y una de esas cosas es precisamente el hecho que solo en la posmodernidad es posible aplicar de lleno el concepto de inclusión, el concepto de pluralidad, el concepto de la diversidad. Y dadas esas características, pues obviamente cuando hablamos de identidades móviles estamos hablando de aquellas identidades que muchas veces permanecen ocultas, que muchas veces permanecen reprimidas en muchos seres humanos, no digamos que en todos, pero en muchos seres humanos permanecen reprimidas, permanecen ocultas y sin embargo están ahí. Entonces la posmodernidad permite
permite y facilita que estas identidades que tenemos o sentidos de pertenencia que tenemos reprimidos, ocultos, salgan a la luz, se vivan, las personas la vivan, las personas las puedan mostrar, expresar en su día cotidiano. Y en esa línea de ideas, pues el avance de la ciencia y otros aspectos que están ahí funcionando facilitan que, por ejemplo, podamos transitar de una identidad con la cual nos hemos presentado en el mundo, hemos vivido en este mundo, podamos transitar a una otra identidad que estaba ahí. De pronto no es que no existiera, sino que estaba ahí, pero estaba oculta. Entonces, de pronto le damos la posibilidad. Ahí es donde condiciones como la homosexualidad tienen un elemento muy importante a analizar, y es que hoy se permite ser ese otro que también somos. No se le critica y la idea es que estamos en un momento cultural que se le dice a las personas: usted puede ser lo que usted quiera ser, lo que usted es, lo puede mostrar, lo puede expresar y se le puede facilitar. Encontramos personas cuya identidad está encapsulada en un cuerpo que no le corresponde. Entonces, la ciencia y la época, por supuesto, facilitan que esa persona pueda hacer algún cambio en su cuerpo, pueda modificar su cuerpo para poder vivir esa identidad que siempre ha estado ahí, simplemente que había estado oculta, había estado reprimida. Entonces, yo digo o afirmo que definitivamente la posmodernidad facilita que estemos transitando. Aquí le he puesto un ejemplo que es un ejemplo de pronto extremo, pero igual muy común hoy. Pero también hay otros ejemplos más, digamos, más comunes y menos, de pronto, entre comillas, menos complejos. Y es aquellas mujeres y me voy a referir a las mujeres, pues, desde mi experiencia como mujer, aquellas mujeres que no están contentas, que no están satisfechas con su imagen, que quizá tienen algunas características, algunos rasgos de personalidad que han estado ahí, pero que de pronto por su imagen han estado ocultos, han estado ahí funcionando como a medias, entre comillas. Entonces viene o el medio le permite, mediante cirugías estéticas, hacer variaciones a nivel de su imagen corporal, variaciones que de pronto para esta mujer le facilitan incrustarse en el mundo social siendo ella misma, de pronto sacando esas otras características que ella es, pero que estaban de pronto por allá, reprimidas, ocultas, y que gracias a la ciencia, gracias a la época, pues han salido. Esta es la introducción magnífica, la gran exposición de Alba Lucero García Fajardo, hoy en este tema de la Sala de Jairo. Estamos transmitiendo desde Santiago de Cali, Valle del Cauca, Pacífico colombiano, Colombia, para todo el mundo, a través de nuestra plataforma de internet en Cali, fibra óptica. Y además estamos para AIR, en este momento estamos con AIR en Nueva York. Y desde allí se emite la señal de la Alianza Internacional de Radio. Ya regresamos a la Sala de Jairo. Sí, psicóloga, hay cosas muy interesantes ahí porque son muchas aristas.
pero también vamos a irnos a las más comunes. Usted citó la mujer. Yo diría que el hombre también. El hombre también quiere, digamos, en el escenario de las cirugías, quiere cambiarse, quiere estar joven, quiere estar bonito, quiere estar simpático. Y en fin, una serie de circunstancias que uno quiere identificarse de esa manera, ¿no? ¿No es cierto? Pero yéndonos un poco a situaciones de identidades sexuales, le quiero preguntar, usted que maneja esto como su asignatura, su materia en universidades, ¿nos ve preparados para aceptar esa mutación de la identidad en el congénere, en el amigo, en la amiga, en el otro ser? Porque siempre hablamos aquí en Colombia de que estigmatizamos demasiado, ¿sí? Por ejemplo, fíjese cómo cuando una persona es homosexual y entonces se divulga o la persona misma lo dice, entonces tenemos hasta una frase que dice salió del closet, ¿no? Entonces, cuando una mujer es lesbiana y sale también, ya se ve con alguna frecuencia, pero a donde quiero llegar es, ¿usted nota nuestra aceptación? Bueno, precisamente el hecho que estemos en una época que se caracteriza por ser altamente inclusiva, por ser una época plural, por permitir la diversidad y la existencia de las múltiples formas de ser, de pensar al tiempo, considero que definitivamente hoy es mucho más fácil. Hoy es mucho más fácil para las personas que tienen la necesidad de visibilizar, que tienen la necesidad de mostrar lo que son, si son homosexuales, si son lesbianas, si son trans, todas las modalidades que hay tienen esa facilidad hoy. Estas personas lo pueden hacer porque la época permite. Obviamente no es, digamos, total. Hay personas que se resisten, hay grupos sociales que se resisten, por supuesto que sí, pero hemos avanzado. Considero que hoy es una apertura a ser tolerantes, a mirar al otro desde lo que es, no desde lo que yo quiera que sea el otro, sino desde lo que él o ella es. Entonces, en esa medida diría que hoy, con respecto a otras épocas anteriores, pues hay una mirada abierta, hay una mirada flexible, hay una mirada tolerante. La posmodernidad lo permite. Lo vemos en las universidades, ya las niñas lesbianas no tienen dificultad en mostrar, en expresar, en hablar desde su lugar identitario. Ellas lo hacen y viven su vida de una manera plena, de una manera enriquecedora. Igual los jóvenes homosexuales también lo hacen y forman parte de la sociedad sin ser estigmatizados. Entonces, pienso que la época lo permite. ¿Que hay personas que definitivamente no lo aceptan? Sí, hay personas. Es un proceso de transformación a nivel de nuestra mentalidad. Es un proceso, ya la cultura ha cambiado, pero la mentalidad de pronto todavía le falta, la mentalidad individual todavía le falta un poquito más de aprender esas nuevas formas de vivir, de aceptar esas formas que han estado ahí, de aceptarlas y de implicarlas en su cotidianidad. De pronto, a nivel individual, algunos sectores, algunos grupos sociales y algunas personas todavía están un poco demoradas, pero pensaría que es cuestión de tiempo, y bueno, y hay que tener la esperanza de que eso sí va a ser así. Sí. Esta es la conversación, una disertación amable, rica en conceptos profesionales de conocimiento de la psicóloga Alba Lucero García Fajardo, docente en la Autónoma y en ICESI. Estamos en la sala de Jairo.
salen muchas preguntas, porque como vimos anteriormente, este tema tiene muchas aristas. Sin embargo, hay una serie de consideraciones y aunque usted nos dice, tenemos una mente más abierta, estamos en una época de inclusión, pero este país sigue siendo muy conservador. Yo no sé si los colegios, porque yo creo que desde allí, y entendiendo los colegios desde la primaria y la educación media, estén abriendo a los niños esa apertura de mente para que ellos comprendan una diversidad de identidades que se pueden presentar hoy en día. Yo veo que hay todavía algo muy tradicional y muy sólido en esa formación. ¿Usted qué opina? Bueno, a nivel de Colombia y con el Ministerio de Educación a la cabeza, podemos decir que hay políticas, hay normatividades que están incidiendo en un cambio de mentalidad, en un cambio de mentalidad hacia los docentes, en un cambio de mentalidad respecto a los mismos padres de familia, respecto a los niños o a los estudiantes en general. Hay un cambio y de una u otra manera hemos escuchado en años anteriores cómo aparecen propuestas para generar reflexiones, para generar cambios de mentalidad en la comunidad académica, en general comunidad académica, y ahí estamos hablando o pensando en el jardín de infantes, en el preescolar o hasta, digamos, las universidades. Entonces, pienso que sí hay un cambio, pero el hecho de que exista el cambio a nivel de la normatividad no quiere decir que inmediatamente el cambio se produce en los diferentes actores sociales que constituyen la comunidad académica. Ahí ese cambio es más lento y ahí es donde está el trabajo que tenemos que hacer los psicólogos, los trabajadores sociales, los sociólogos, bueno, en general los profesionales que nos desenvolvemos en en las áreas humanísticas. Tenemos un trabajo por hacer. ¿Cómo ayudarle a la gente a pensar diferente, a mirar que definitivamente los seres humanos no nos podemos clasificar en hombres y mujeres solamente, sino que pueden haber muchas más clasificaciones y todas válidas y todas obviamente con los derechos que tienen la clasificación hombre-mujer. Entonces es un trabajo por hacer, es un trabajo que está en proceso, que implica tiempo, sí, que implica tener uno la claridad de lo que está haciendo también. Y, por supuesto, pensaría que no solamente es un trabajo a nivel de los colegios, al interior de los colegios, sino que es un trabajo que hay que empezar a hacerlo desde la familia, porque muchos padres se encuentran y se asustan, el problema es eso, se asustan, se sienten aterrados porque de pronto ven algunos comportamientos en sus hijos, en sus niños, que ellos no, ¿cómo los abordamos? ¿Qué hacemos ahí? O algunos definitivamente asumen unas posturas que son terribles, que van en contra de la dignidad del mismo niño, del hijo o de la hija, entonces complicado ahí. Ahí hay que trabajar con estos padres de familia, ayudarles a darse cuenta que ya el mundo no se divide en dos a nivel del género, sino que hay muchas posibilidades a nivel de género y que son todas viables y que todas tienen los mismos derechos y deben de tener las mismas oportunidades, definitivamente. Y ese es un trabajo que hay que hacer con los padres de familia primero. Y pues considero que debe hacerse primero con los padres de familia, pero por supuesto también hay que hacerse con los colegios, con las directivas de los colegios, porque finalmente ellos son los que toman las decisiones. Entonces es un trabajo por hacer, un trabajo fuerte por hacer y que tiene que ver, pienso, pues yo he trabajado con familias por mucho tiempo y el trabajo con familias es a nivel de las prácticas de crianza, a nivel de las ideas que manejan los padres, porque definitivamente la identidad
sea hombre, mujer o sea otra identidad a nivel de género, esa se construye en el ambiente familiar. Esa se construye en las interacciones con papá, con mamá, con los abuelitos, los tíos, bueno, todas las personas que forman parte del círculo familiar. Y luego esa identidad la vamos reconstruyendo en los otros espacios en los cuales participamos, entre ellos el colegio, pero también está la calle, también están los grupos, con los grupos de amigos, el trabajo, porque la identidad siempre está en permanente reconstrucción. No es una categoría estable, estática, está Muy, siempre funcionando, está todo el tiempo en una condición de movilidad permanente. bueno, ella es nuestra invitada hoy a la Sala de Jairo, Alba Lucero García Fajardo, Identidades móviles en la posmodernidad. Estamos desde la esquina del Pacífico, Colombia, en la capital del Valle del Cauca, Océano Pacífico, transmitiendo también para AIR, su emisora básica, Alianza Internacional de Radio. Ya regresamos. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, calidad certificada. Psicóloga, ¿cómo se va construyendo la identidad? ¿Esto tiene una línea de tiempo? Ahora dijimos móvil, pero ¿esa movilidad tiene su línea de tiempo o no? Es decir, ¿esto es permanente la movilidad? ¿Y cómo se construye en sí esa identidad? Cuando nosotros nacemos, cuando llegamos a este mundo, simplemente somos, y perdón por lo que voy a decir de manera escueta, somos un cúmulo de células que gracias a la participación en un contexto familiar, en un contexto social, escolar, en general social, ese cúmulo de células va siendo permeado, se va transformando y se va constituyendo como ser humano. Y en esa construcción como ser humano, pues el aspecto de la identidad es un elemento que también se va construyendo. Y entonces, en la medida que participamos, en la medida en que estamos interactuando con papá, mamá, estamos escuchando sus valores, sus ideas, sus comentarios sobre la vida, sobre las personas, ahí vamos nosotros agarrando, como una esponja, estamos absorbiendo elementos a nivel de ideas, de valores, de sensibilidades, a nivel también del cuerpo, vamos agarrando elementos que nos van moldeando nuestra identidad. Esa identidad nunca podemos decir que está terminada. Esa identidad, todo el resto de nuestra vida se está transformando, va adquiriendo nuevos matices. De pronto hay elementos que permanecen en el tiempo, que nos definen, pero también otros elementos que están cambiando, que se están transformando, que se están moldeando, y ahí es donde nuestra identidad, por ejemplo, podemos hoy sentirnos identificados. Usted ahora en las noticias que leía, hablaba del América, entonces de pronto hoy nos podemos sentir identificados con el América, pero mañana podemos tener una identidad con otro equipo, el Nacional, el Millonarios, y eso forma parte de nuestra identidad. Ese ejemplo sencillo es para decir, podemos ir cambiando, transformando nuestra identidad. Y sin embargo, esta identidad tiene algo, digamos, algo esencial que permanece y que nos permite ser identificados en cualquier espacio, ser reconocidos como diferentes, pero también similares al resto de otras personas, de acuerdo al género, de acuerdo al momento, a nivel de la edad en el que estemos. Hay elementos que nos identifican, pero hay otros que están cambiando, que son moldeados. Como está en permanente movimiento, esto de pronto llega a ser la identidad inclusive un poco imperceptible, que uno ni siquiera note, pero está mutando, está cambiando. Estamos cambiando permanentemente. Como usted bien lo señala, la mayoría de las personas no nos damos cuenta, más bien en algún momento cuando alguien dice, uy, pero sí que has cambiado, antes eras demasiado retrógrada,
Ahora eres de mente como, abierta. sí, de mente abierta, de pronto estás muy modernizado. Ahí está hablando de ciertos elementos que tienen que ver con nuestra identidad. Y Bueno, es psicóloga, cambio. entonces esta pregunta, ¿y dónde queda la coherencia? Eso es lo magnífico de nuestra especie, de la especie humana. La posibilidad que dentro de la diversidad, dentro de las múltiples posibilidades, podamos desarrollar un hilo conductor, porque precisamente la identidad es un hilo conductor que nos presenta y nos vincula en el mundo. Ahí hay un hilo conductor que tiene que ver con eso que usted denomina coherencia, pero es una coherencia de una complejidad que se va dando sin que nosotros nos demos cuenta. Es una coherencia que diría yo que tiene también que ver o está muy vinculada con el modelo cultural, con las ideas, con todo ello que está asociado al modelo cultural. También con las capacidades. Nosotros somos seres inteligentes como especie somos inteligentes y tenemos una serie de procesos cognitivos que nos ayudan a darle esa coherencia a esto que nos ubica en el mundo, que nos pone y nos pone a nivel de lo físico, pero también nos pone a nivel de lo relacional en el mundo. La identidad es un elemento de coherencia en sí mismo de cada ser humano en el mundo. Por esa libre determinación que uno puede tener. Es decir, la sociedad nos brinda una cantidad de modas, de aspectos, inclusive de vocablos, una cantidad de cosas, ¿sí? Pero dentro de lo que uno, si hablamos desde el punto de vista que ser coherente con aspectos de la vida, del proyecto que uno tiene de vida, es precisamente estar allí actuando de esa manera, pues uno los puede dejar o los puede tomar. Todas las cosas que aparecen dentro de la sociedad. Cosas, digo, no despectivamente, sino tantas situaciones que están pasando diariamente. Pero quisiera tener un concepto sobre lo anterior con usted, psicóloga, en un momento. Alba Lucero García Fajardo, nuestra invitada hoy a la sala de Jairo, con un tinto de café Águila Roja, calidad certificada. ¿Cierto? No diríamos que se puede hablar de que allá hay una coherencia, porque coherencia es mi manera de actuar. La sociedad me brinda muchas cosas, las tomo o las dejo. Sí. Ahí tenemos que pensar en la subjetividad, el concepto de subjetividad. Cada uno de nosotros tiene una manera especial de funcionar en el mundo. Cada uno de nosotros tiene una manera de relacionarse particular, como su sello. Esa subjetividad, pues obviamente está enriquecida con la identidad. Y esa subjetividad nos ubica, nos da digamos, una línea de conducción en el mundo. Un arquetipo. Bueno, yo no lo pensaría de esa manera, más bien como una manera muy especial, porque la subjetividad es algo individual y la subjetividad digamos que así como hay seres humanos, hay múltiples subjetividades. Cada uno tiene su subjetividad y esta subjetividad es como ese marco de coherencia en el mundo. Esa subjetividad se construye a partir de la cultura, a partir de nuestro contexto sociocultural. Ahí es donde viene, digamos, el papel de las prácticas de crianza. Cómo funcionaron esas prácticas de crianza, cómo nos criaron, cómo nuestros padres o los adultos cuidadores nos educaron, cuáles fueron esos valores, esas ideas, fueron esas pautas de vida. Y eso es lo que va constituyendo nuestra identidad, va constituyendo nuestra subjetividad. Y ese es el marco coherente, que de pronto, obviamente, hay un grado de libertad, obviamente. En cada ser humano hay un grado de libertad y ese grado de libertad se exterioriza o se expresa en su subjetividad, porque no hay dos subjetividades iguales. No hay.
hay muchas subjetividades. Entonces, yo diría que el marco de coherencia es eso. Nuestra subjetividad es el marco de coherencia que puede ser adecuado en el medio social o puede ser o no puede ser adecuado. Una afirmación cándida. Cuerpo e identidad son inseparables. Son inseparables. El cuerpo, y ahí voy a parafrasear una película, el cuerpo que habito, el cuerpo que habito. Uno podría decir que la identidad es eso. La identidad está unida, está totalmente articulada a el cuerpo. No podría haber identidad sin cuerpo, tiene que haber un cuerpo que exprese, que se vincule con otros. Y es gracias a esa identidad, los dos están de la mano, van de la mano. Entonces, no podríamos hablar de una identidad sin cuerpo, o viceversa. Sí. Perdón, psicóloga, que le reitere. ¿Hay una línea de tiempo en esto del cambio de identidad? Es decir, no. Cuando se dice posmodernidad, ¿cuándo nace la posmodernidad? Bueno, estamos hablando de un momento en la historia humana, estamos hablando de una época, estamos hablando de un modelo sociocultural, económico. Para algunos autores empieza o se puede identificar su inicio en la década de los 70, más o menos como por el año 72. Aparece ya con fuerza el concepto de posmodernidad. Digamos que es como el espacio de tiempo en que se ubica. Como época estamos en plena posmodernidad, después de la modernidad dirían algunos. A nivel ya de nuestra identidad, no podemos ponerle un punto de, digamos, determinación, no. Y eso es lo rico, lo maravilloso de ese concepto. Ese concepto todo el tiempo está siendo permeado por todas las, digamos, condiciones socioculturales que están ahí. Sí. Perdón, escúcheme. En ese desarrollo cognitivo que obvio lo hay, en esto maravilloso, está millones y millones de neuronas y este cerebro que piensa, que actúa, que ejecuta, ¿usted cree que hemos llegado a una categoría, un grado de civilidad o de civilización importante? Porque pues si estamos entre todos construyendo una identidad, quiero significar si tenemos ese momento cumbre, diría yo, del ser humano. Bueno, usted al hacer la pregunta ha hecho una introducción desde la dimensión biológica. Voy a agarrar esa parte. Nosotros somos como especie una especie neoténica, es decir, nacemos antes de tiempo. Ese hecho que por un lado puede ser negativo porque en esa línea de ideas somos una especie indefensa al nacer, somos la especie más indefensa al nacer, es también maravilloso el hecho de nacer antes de tiempo, porque eso significa que si nacemos antes de tiempo, nuestro cerebro no está terminado al nacer. Nuestro cerebro entonces sigue por el resto de nuestra vida sin terminarse, sin terminarse. Es cierto, y hay que admitirlo, es cierto que nuestro cerebro tiene un momento primordial en donde se está organizando, se está estructurando, digámoslo así, y es los primeros 5 o 7 años. Nuestro cerebro es una esponjita y está agarrando todo lo que ocurre a su alrededor. Esos son los 7 años importantísimos que deberíamos de tener en cuenta, padres de familia, educadores y demás, los 5 o 7 primeros años. Sin embargo, después nuestro cerebro sigue cambiando, sigue transformándose y seguirá transformándose, obviamente después de los 18 ya un poco más lentamente, pero se sigue transformando y podemos llegar a los 107 años de edad y nuestro cerebro estará transformándose. Y entonces ahora lo ligo con el concepto de identidad. Entonces, así como estamos diciendo, hemos afirmado antes que la identidad siempre está en construcción, obviamente podemos llegar a los 107 años y nuestra identidad estará en posibilidad de transformarse.
que no tan drásticamente, sí, obviamente, pero se podrá transformar. Que alcancemos un nivel como época, yo diría que la posmodernidad es una época, Lipovetsky la mira negativamente, dice que es una época sin valores, su libro La Era del Vacío apunta es a eso, a decir que es una época que no tiene valores, que quedó en el vacío, pero yo ahí le critico a este sociólogo, es el hecho de que definitivamente no es que quede sin valores, simplemente que se construyen o surgen o emergen otros valores diferentes a los valores tradicionales. Estamos en una época maravillosa, me gusta la posmodernidad, no digo que sea la panacea, pero es una época maravillosa. ¿Tiene más cosas buenas que malas? No se puede afirmar así. No se podría afirmar así. De pronto los estudiosos de la posmodernidad le encuentran más cosas malas que buenas. Ajá. Le encuentran más cosas malas que buenas, pero digamos que tiene cosas maravillosas y que sirven para nuestro momento histórico, sirven para replantearnos condiciones, situaciones, actuaciones que son terribles y que nos permiten como cambiarlas, transformarlas. Pensaría eso, que eso es de pronto una condición interesante de la posmodernidad, el poder cambiar, Ajá. no quedarnos Esta en- última parte ha sido, perdón, psicóloga, muy interesante, pero hemos llegado al tiempo límite. Pero afortunadamente, como usted es nuestra invitada especial, usted hace parte del grupo de panelistas, hace parte usted del grupo de reflexionadores, si le hemos puesto, desde la salud, la educación, la cultura, el civismo, en fin. Entonces será nuestra invitada nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muchas Muy gracias amable. por la invitación. A usted muchas gracias. Muchas gracias por enseñarnos, por dejarnos inquietudes maravillosas. En la sala de Jairo estamos, hombre, estamos para todo el mundo a través de el internet de en Cali y estamos con AIR, su emisora básica AIR en Nueva York y ella para todo el mundo, para todos los continentes a través de las 170 emisoras ya afiliadas de AIR. En la sala de Jairo, educación. Está en la sala de Jairo, medio ambiente. En la sala de Jairo, salud y cultura. En la sala de Jairo, entretenimiento. En la sala de Jairo, empresarios. En la sala de Jairo, por el bienestar de la comunidad. La sala de Jairo, la sala de Jairo.